Muy buenos días. Em, Vamos a iniciar la clase. Como ustedes ven en pantalla, está referida a psicofármacos que tienen algún impacto importante en la sociedad en general, digamos, incluyendo también una breve eh, revisión de los medicamentos que usan pacientes epilépticos, que también ustedes, por supuesto, van a ser pacientes que requieren atención odontológica. Em, lo primero, entonces, es ver qué es lo que es la farmacología de la ansiedad, ¿no es cierto? Este es un fenómeno bastante complejo porque tiene su cuota de fisiológico, o sea, normal, ¿no es cierto? Es normal que tengamos una sensación compleja como de amenaza, ¿no es cierto? O de incertidumbre, como algo natural. Cuando nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar a algo que nos preocupa. Y por supuesto que la ansiedad, digamos, forma parte entonces de una respuesta, como les digo, natural del ser humano. Es probable, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes o los que están ausentes hoy de la clase estén muy ansiosos porque creo que mañana tienen una prueba. Entonces, eso está dentro del margen, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar una respuesta fisiológica. ¿Por qué para ustedes también es importante? Porque la gran mayoría de los pacientes, ¿no es cierto?, que van a estar eventualmente citados o en la sala de espera o ya incluso dentro, ¿no es cierto?, en el mismo sillón dental, van a estar muy ansiosos. Esto puede ser más bien, entonces, eh, complicado cuando se incrementa, es decir, esta respuesta, no sé, una magnitud muy alterada y que enfrenta al individuo a perder las proporciones, es decir, una situación que puede ser eh, relativamente leve en términos de trascendencia, la siente, ¿no es cierto?, muy intensa y esto le provoca la aparición de síntomas. ¿Qué síntomas significa? Digamos, que en realidad de algo que inicialmente puede haber sido un estrés, ¿no es cierto?, pasa a ser algo mucho más complejo y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, elementos que llamamos de somatización, es decir, el soma, el cuerpo, empieza a demostrar de alteración. Y así, ¿no es cierto?, aparece eh, eh, contracturas musculares, sudoración, ¿no es cierto?, intranquilidad, irritabilidad, eh, algunos síntomas más, a veces complejos, mareos, ¿no es cierto?, intensa eh, cefaleas, náuseas, etc. Por lo tanto, son frecuentes fenómenos que pueden dar origen, ¿no es cierto?, a una duda diagnóstica, es decir, eh, el paciente parece tener otra enfermedad porque hay una serie de fenómenos permanentemente haciendo sentirlo mal. Esta es la razón por la cual entonces siempre el tema de buscar una forma de calmarse eh, ha sido gran necesidad del ser humano. ¿M? Es probable que los inicios del consumo de alcohol en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hace ya miles de años, haya tenido que ver con esto mismo, aun cuando los sistemas de vida y todo eran muy distintos a los de ahora. Si ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, qué pasa ahora
en esta época, con la pandemia y con todos los cambios que hemos tenido que adoptar, evidentemente que el número de pacientes ansiosos o al límite, ¿no?, de tener fenómenos de esta categoría son enormes. Y así entonces se ha transformado, ¿no es cierto?, en un problema de salud pública, por decirlo menos, y que hay muchas personas pasándolo mal con sintomatologías muy complicadas que evidentemente en su mayoría terminan eh, automedicándose o usando eh, eh, dosis de tranquilizantes por su cuenta, para qué decir el aumento del consumo de alcohol que ha transformado en noticia, ¿no es cierto? Entonces es un tema bastante complejo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista más biológico? Indudablemente se ha estudiado estas últimas décadas para poder correlacionar estos fenómenos, ¿no es cierto?, a algún cambio en términos de estructura o de vías nerviosas, etc. Y lo que está relativamente claro es que hay áreas cerebrales, especialmente aquellas vinculadas al sistema límbico, donde esto se expresa con mayor claridad. Y evidentemente que eh, todas estas áreas, ¿no es cierto?, van a responder a lo que puede ser inicialmente un estado de estrés con niveles altos de glucocorticoides, ¿no es cierto? Y, bueno, situaciones diversas van a ir marcando un poco el camino, de tal manera de haber incluso una memoria, ¿no?, de todo lo complejo que se va viviendo, ¿no es cierto? Y la exposición diaria a fenómenos de esta categoría van generando entonces una especie de huella por la cual también van transitando las nuevas experiencias. Eso hace, ¿no es cierto?, entender que cuando una persona está sujeta o ha estado sujeta a experiencias traumáticas, bueno, se habla, ¿no es cierto?, como usted ha escuchado quizás en las mismas noticias de estos estrés postraumáticos, bueno, todo esto que puede suceder en la vida diaria, situaciones de accidentes, catástrofes, etcétera, guerras, bueno, marcan, ¿no es cierto?, un rumbo y esas personas van a estar siempre mucho más cercanas a presentar una reacción compleja. ¿Mm? Influyen entonces, en definitiva, factores biológicos donde ha tenido especial importancia el rol que juegan algunos neurotransmisores, especialmente el GABA, el ácido gamma aminobutírico, serotonina, etc. También factores, ¿no es cierto?, más individuales, donde se definen algunas personalidades más ansiosas, ¿cierto? Todos conocemos y a veces apuntamos a decir, esta persona, ¿no es cierto?, es más nerviosa. ¿M? Le ponemos como un título, digamos. Y por supuesto, todo lo que es las experiencias, ¿no es cierto?, psicosociales, ambientales, que van a ir marcando, ¿no es cierto?, como ya les mencionaba, las experiencias que van a ser eh, la senda por la cual muchos pacientes, frente a situaciones menores, eventualmente, que no tienen gran impacto, pero pueden llegarlas a sentir como algo muy amenazante. ¿M? Y es una parte de la experiencia que a ustedes les va a tocar vivir en vivo y en directo con muchos pacientes que en términos reales, ¿no es cierto?, pueden no tener eh, ninguna situación especial con respecto al manejo odontológico, pero como tienen
una memoria traumática o situaciones de vida que le han marcado el rumbo de una manera más ansiosa, se van a comportar de esta manera, ¿no es cierto?, frente a las eh, incertidumbre o el miedo, ¿no es cierto?, que pueda generar una atención odontológica. Yo les mencionaba que uno de los neurotransmisores más importantes en este sentido ha sido el GABA, y así entonces se ha podido identificar, ¿no es cierto?, que estas personas con estas historias o otras pacientes como pacientes depresivos, consumidores de drogas, etcétera, tienen bajos niveles de GABA. Esto se puede medir en líquido cefalorraquídeo, etc. Por otro lado, las mismas condiciones de vida, en estrés prolongado, etcétera, da menos posibilidades de que el GABA se recupere en términos de su síntesis, etcétera. Y va a alterar eso, ¿no es cierto? Todo el ritmo. Acuérdense, el GABA, aminoácido inhibidor, el principal neurotransmisor inhibidor, de tal manera que se altera todo el sistema, ¿no es cierto?, de regulación. En esta imagen ustedes pueden ver que la distribución de las vías GABAérgicas que están mostradas, ¿no es cierto?, en un color magenta, están obviamente en toda la estructura cerebral y obviamente tienen especial importancia su ubicación, ¿no es cierto?, en el sistema límbico, ¿no? Hipocampo, bulbo olfatorio, amígdala. Y obviamente es esa área anatómica la que más importancia tiene. Ahora, este GABA tiene receptores y que estos receptores, ¿cierto?, funcionan permitiendo la entrada de cloro al interior de la célula. Esa es su estructura, ¿no es cierto?, como la ven en pantalla. Y la acción es que permite la entrada de cloro para que se hiperpolarice, se haga menos excitable la célula nerviosa. Esa es la acción de este receptor. Lo curioso, que todavía no ha sido resuelto, es que esta misma estructura fisiológica, absolutamente natural, curiosamente tiene un área que liga sin selectiva, se une en forma muy selectiva un medicamento artificial, químicamente sintetizado, que son las benzodiazepinas que vamos a ver enseguida. Y eso ha sido una curiosidad muy grande porque parece ser como muy raro, ¿no es cierto?, que un sistema biológico natural tenga un lugar, ¿no es cierto?, que esta estructura del receptor responda efectivamente a un medicamento que es absolutamente sintetizado, que no tiene nada de natural. Estos medicamentos que pueden interactuar especialmente a este nivel, se les ha llamado ansiolíticos cuando tienen un efecto, ¿no es cierto?, eh, que reduce la ansiedad, que calma, que seda. Eso es entonces un efecto ansiolítico, y un efecto hipnótico está entonces vinculado a un efecto de inducir sueño. ¿Mm? Semejante al fisiológico, pero no es igual al fisiológico. ¿Mm? Entonces, los inductores de sueño se llaman hipnóticos. Sedan son ansiolíticos. Veamos los ansiolíticos en primer término.
Y este grupo, como yo les decía, ha marcado un gran cambio, ¿no? En el mundo en general, porque ya desde la historia, como les mencioné, el consumo de alcohol, otras drogas, ¿no es cierto?, tranquilizantes, productos naturales, de que estoy hablando de siglos, han sido vinculadas a esto. No es un tema de la vida moderna. Obviamente, con el pasar de los años y los cambios en los modelos de vida, todo esto, ustedes comprenderán, ha aumentado. Y así en algún momento entonces se agregaron otros tipos de medicamentos desde el siglo XIX, obviamente el siglo XX, ¿no es cierto? Ya lo que vamos ahora del siglo XXI. Por lo tanto, esto ha sido un proceso, ¿no es cierto?, de búsqueda de tranquilizantes por cientos de años. Las benzodiazepinas en realidad fueron un cambio notable porque todo lo que había disponible previo al año 1960 del siglo pasado, evidentemente fue de regular o menor efecto, algunos causando bastantes riesgos. Indudablemente que las benzodiazepinas, cuando entran al mercado, especialmente con el diazepam, cuya primera marca comercial fue Valium, que sigue vigente hasta el día de hoy, evidentemente entró como una solución y efectivamente aumentó el consumo y la necesidad de buscar nuevos fármacos similares, etc. Em, Se estudió todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, la estructura del receptor GABA, etc. Razón por la cual poco a poco, ¿no es cierto?, en poco tiempo se transformó el consumo de benzodiazepinas en un tema absolutamente casi descontrolado. ¿Mm? Y estas benzodiazepinas tienen una, eh, una carta de presentación, por decirlo así, bastante especial. Si ustedes se fijan, efectivamente tienen los efectos ansiolíticos, hipnótico, inductor de sueño, relajante muscular de acción central, ¿no es cierto? Anticonvulsivante, antiepiléptico, e incluso, ¿no es cierto?, tiene efectos de generar amnesia y de inductor de anestesia general en este caso. Bueno, si ustedes miran ese cuadrito, evidentemente van a decir que es un fármaco fantástico, pero por muchos años así se manejó este concepto, ¿no es cierto? Pero también es cierto que estos medicamentos, al empezar a usarse de forma abusiva, se reconocieron otros peros, como el hecho de causar, por ejemplo, dependencia. Es decir, las personas que consumen este tipo de medicamentos se hacen dependientes, al menos psicológicamente, ¿no es cierto? Y eso significa que les cuesta una enormidad, ¿no es cierto?, poder controlar su uso. ¿Cuáles son las benzodiazepinas ansiolíticas? Es decir, que tienen este efecto de calmar, sedar, ¿no es cierto?, que también para muchos puede significar que le genere sueño. Bueno, evidentemente hay fármacos que son de uso muy frecuente. En nuestro país tenemos alrededor de 20. Las que tienen en pantalla son las benzodiazepinas más usadas. Eh, Alprazolam, bromazepam, clonazepam, el Rabotril, que es la marca más conocida, original, ¿no? Lorazepam, clotiazepam, que es relativamente reciente, y los clásicos, ¿no?, que ya llevan 60 años de uso, ¿no es cierto? Diazepam, clorodiazepam.
uno puede entonces definir estos medicamentos eh, como agonistas GABA, es decir, aumentan la entrada de cloro a la célula, hiperpolarizan entonces, y con eso, desde el punto de vista electroquímico, obviamente la célula es menos excitable y el resultado clínico, ¿no es cierto?, es el efecto de calmante, sedante. Y dependiendo de la respuesta de muchos pacientes, puede generar incluso eh, una somnolencia, etc. Ustedes van a conocer, sin lugar a duda, muchos pacientes que van a estar tomando, a veces por años, este tipo de medicamentos, lo cual obviamente es bastante complejo el manejo pensado en retirar el medicamento, porque puede ser que las condiciones de vida no tengan nada que ver con el inicio de este proceso, ¿no es cierto? Pero eh, la aparición de este fenómeno de farmacodependencia hace que sea difícil abandonar estos tratamientos. El otro elemento importante es que no todas las benzodiazepinas son iguales. Porque uno podría, en principio, decir, bueno, sea diazepam, sea, no sé, clonazepam, da lo mismo. Si ustedes se fijan en esta lámina, eh, en colores, para poderlo hacer más gráfico, ¿no es cierto? En verde está el efecto ansiolítico, en celeste el hipnótico, miorrelajante, amarillo, anticonvulsivante, rojo. Y si ustedes se fijan, distintos fármacos tienen variedad, digamos, de eh, efectos, es decir, pudiendo estar los cuatro presentes, como pasa con el diazepam. Miremos, por ejemplo, el caso de el clonazepam, abajo a la derecha, ¿no es cierto? Tiene fundamentalmente, lejos, solo un efecto ansiolítico. ¿Mm? Y así como ustedes pueden darse cuenta, esto se traduce entonces en el hecho de que para algunos pacientes les resulta más eh, cómodo y un efecto clínico mucho más estable, ¿no es cierto? Ciertas benzodiazepinas y no otras. ¿M? De tal manera que en todo este aspecto, digamos, que tiene que ver con las respuestas individuales, más de estos medicamentos, es fácil entender que a veces en un mismo grupo o familiar pueden haber, ¿no es cierto?, eh, personas que consumen un tipo de benzodiazepina y en cambio, ¿no es cierto?, otra es totalmente distinta. Así que en realidad es importante considerar este fenómeno donde efectivamente no todas las benzodiazepinas son iguales. ¿Mm? ¿Qué efectos sistémicos tienen? En general son fármacos muy bien tolerados. ¿Mm? Eso contribuyó, como ustedes se imaginarán, ¿no es cierto?, a que el consumo fuera calificado como libre de todo problema. A nivel respiratorio prácticamente no alteran el centro respiratorio, solo en aquellos pacientes que pudieran tener alguna patología más o menos compleja, apnea del sueño y cosas así. En el sistema cardiovascular lo mismo, prácticamente nada. A nivel gastrointestinal, nada desfavorable tampoco. Desde el punto de vista cinético, la absorción oral de estos medicamentos es incluso mejor que cuando se administran por vía inyectable. ¿Mm? De tal manera que la gran mayoría de estos medicamentos están solo en presentación vía oral. Por la vía inyectable tenemos
2 o 3 disponibles solamente. Diazepam, lorazepam, midazolam. Pero eso es bueno saberlo, ¿no es cierto? Porque tenemos la posibilidad de que cualquier paciente que requiera una benzodiazepina, ¿no es cierto?, por controlar su ansiedad, su estado angustioso, etcétera, va a poder hacerlo por vía oral prácticamente sin mayor inconveniente. Eh, el organismo son fármacos muy liposolubles, pasan todas las barreras encefálica, placenta, a la leche, etcétera. Por lo tanto, toda esta situación se hace más compleja porque lamentablemente, ¿no es cierto?, muchas pacientes embarazadas o en plena lactancia están tomando este tipo de medicamentos y ustedes comprenderán, eso obviamente también compromete, ¿no es cierto?, a el desarrollo fetal o la condición, ¿no es cierto?, del lactante recién nacido. Un hecho interesante, que no es tan complejo ni nada como se puede uno creer con este gráfico, ver con el metabolismo de estas benzodiazepinas, porque hay un número importante de benzodiazepinas que ustedes ven ahí en pantalla. Aparece, ¿no es cierto?, el clorodiazepóxido arriba, el diazepam, eh, clorazepato, temazepam, todos estos están, digamos, en uso. Pero estas son las vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, si un paciente toma diazepam, lo que está al centro, va a tener un efecto del diazepam, pero se va a metabolizar a nordiazepam, también va a ser activo, y el nordiazepam se va a transformar en oxazepam, también activo, y luego se va a conjugar, ¿no es cierto?, y excretarse el producto eliminado. Por lo tanto, cada vez que un paciente toma diazepam, en realidad está tomando 3 medicamentos, ¿no es cierto?, por sus metabolitos. Diazepam, nordiazepam, oxazepam. Si toma, por ejemplo, quetazolam, que está arriba a la izquierda, una parte se metaboliza directo, pero otra parte sigue la vía del diazepam. Diazepam, nordiazepam, oxazepam. O sea, ¿todo esto qué significa? Que son muchas de estas benzodiazepinas tienen un efecto clínico muy prolongado, básicamente porque no solo actúan como tal, sino que también a través de sus metabolitos activos. ¿Mm? En cambio, hay otras que tienen un proceso metabólico muy directo, el prazolam, lorazepam, midazolam, etcétera, y no tienen metabolitos intermedios. Y eso entonces en general acorta, ¿no es cierto?, el efecto clínico y eventualmente, ¿no es cierto?, puede uno decir que van a tener menos efectos residuales, porque el tiempo de acción también va a estar más limitado. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que el efecto se prolonga, ¿no?, se hace más intenso, las reacciones adversas son de importancia eh, absolutamente clave, ¿no?, para el desarrollo de la actividad de la persona. Como ustedes ven ahí, lo mínimo que puede aparecer es que la persona esté más lenta desde el punto de vista psicomotor. Puede haber, ¿no es cierto?, torpeza motora, debilidad motora, porque estos fármacos generan una relajación muscular desde, ¿no es cierto?, la acción en el sistema nervioso central. Por lo tanto, son pacientes que pueden cometer errores manejando un auto, manejando una máquina en el trabajo, eh, bajando una escalera, ¿no es cierto?, lo que sea. Evidentemente es un tema relevante que hay que tener en cuenta. Puede haber, ¿no es cierto?, visión borrosa, olvido, ¿no es cierto?, incontinencia urinaria,
y algunos pacientes a veces tienen reacciones de irritabilidad o de hiperactividad, como pasa con los niños. Las benzodiazepinas eh, en general no tienen mucha llegada, ¿no es cierto?, en el manejo pediátrico, porque eh, habitualmente los niños reaccionan eh, con hiperactividad. Todo esto más, ¿no es cierto?, lo que yo les mencionaba, que tiene que ver con el desarrollo de dependencia. ¿Qué significa eso? Esta, ¿no es cierto?, necesidad que siente el paciente a seguir usando el fármaco, porque de otra manera, ¿no es cierto?, se va a sentir nuevamente ansioso. Y efectivamente muchos pacientes, cuando suspenden el medicamento, se les acaba, eh, se genera un cuadro clínico complejo, ¿m? Como un rebrote de todas las manifestaciones de ansiedad, temblor, dolores musculares, insomnio, por supuesto, etc. Puede haber muchas sintomatologías si un paciente bruscamente deja de tomar, ¿no es cierto?, este tipo de medicamentos. Como causa esto, evidentemente, la venta de benzodiazepinas está regulada en nuestro país eh, con el régimen de receta retenida. Eso significa que el paciente solamente puede adquirir medicamento en una farmacia con una receta, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, si tienen algún envase de este tipo de medicamento en la casa, se van a dar cuenta que estos envases tienen una estrellita verde en la cajita, lo cual significa efectivamente que está controlado y no se puede adquirir libremente. Entre paréntesis, esto es también sobrepasado, ¿no es cierto?, por el mercado negro, ¿no es cierto? Y en general en todas partes hay venta ilegal de este tipo de benzodiazepinas. Esa es la razón, les repito, de la estrellita verde, y conociendo entonces todos los efectos y riesgos, entonces se le exige que el paciente pueda eventualmente repetir la receta solo en la medida que haya una nueva receta. Y esto es válido en el plano de las consultas de eh, consultorio, de CEFAM, de hospital, de consultas privadas, etc. Algunas interacciones se han descrito eh, con antibióticos, con omeprazol. Bueno, lo más importante, y eso sí que conviene no olvidarse, es que cualquier otro medicamento que genere un efecto depresor, eh, llámese tranquilizante, entre comillas, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, va a potenciar el efecto. Es decir, por ejemplo, la mezcla de benzodiazepina que estamos viendo con alcohol va a generar un efecto depresor mucho más intenso. O antihistamínicos de primera generación, mucho más intenso, ¿no es cierto? O antipsicóticos neurolépticos, mucho más intenso. Eso es importante de reconocer porque ustedes saben que mucha gente incluso se toma estos medicamentos acompañado de una bebida alcohólica, lo cual obviamente no es para nada lo que se necesita. Por lo tanto, en definitiva, estas benzodiazepinas en general se consideran de un margen terapéutico amplio. Eso significa, ¿no es cierto?, que el margen de dosis es muy amplio. Hay personas que en realidad
responden con mínimas dosis, otros requieren dosis que pueden ser 3, 6 veces la del vecino. Tiene entonces un bajo riesgo y solamente, ¿no es cierto?, en pacientes que están enfermos, con una falla cardiorrespiratoria o el consumo paralelo de alcohol podría, ¿no es cierto?, ser motivo de una complicación por depresión más severa. Cuando esto sucede, lamentablemente, digamos, es parte de la realidad. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que pueden intencionalmente o los menos por error tomar una dosis muy elevada de benzodiazepina, etc. Felizmente, en los servicios de urgencia existe un medicamento que se administra vía endovenosa, ¿no es cierto? Y despierta al paciente, por decirlo de forma muy simple, ¿no? Compite con los receptores de GABA y finalmente desplaza la benzodiazepina y en un par de segundos el paciente se recupera. Pero a veces estos pacientes un poco tragicómico porque estos pacientes al despertar de su depresión del sistema nervioso central se genera, digamos, una crisis ansiosa, hay que volver a sedarlo. Pero el flumazenil entonces ha sido una alternativa de extraordinaria importancia para el manejo de urgencia en estos casos. En el caso del uso de estos medicamentos para los trastornos del sueño, es un tema importante porque en realidad eh, hay un porcentaje de la población no despreciable que sufre alteraciones del sueño. Y lo más frecuente en las insomnias son los problemas para dormir, lo que se llama. Y hay parasomnias que son, llamémoslas así, patologías del sueño, donde están las pesadillas, la apnea, contracturas musculares, ¿no? Especialmente al momento de quedarse dormido, calambres, parálisis del sueño, hipersalivación, que es muy incómodo, enuresis, sonambulismo, somniloquia, que es larga. Hay toda una serie de... Y en esos pacientes también entonces puede ser necesario abordar con estos medicamentos, porque cualquier persona que tenga alteraciones de sueño importantes, evidentemente no va a andar bien, psicomotor va a ser en general muy mermado, trasnochado, como decimos habitualmente. En general va a estar más bien fatigado, irritable, ¿no es cierto? Desmotivado, falta de concentración, pérdida de la capacidad de memoria, ¿no? Mucha somnolencia en el día. Evidentemente son condiciones muy complejas que hace que muchas personas entonces se automediquen o busquen cualquier solución, inicialmente muchas veces consumo de hierbas, cosas así, pero finalmente pueden hasta llegar a ser consumidores de alcohol por esta razón. De tal manera que em, se dispone de fármacos eh, inductores de sueño, ¿no es cierto?, para solucionar este tipo de complicaciones. Midazolam ha sido uno de los clásicos. Eh, Hay un grupo no benzodiazepínico que se usa mucho, se indica, está disponible en los consultorios, que es la sopiclona, un producto metabólico, que es la esopiclona o el solpidem. Son todos fármacos que en general se consideran que no tranquilizan al paciente. Recuerden bien eso. No es que generen un efecto ansiolítico, sino que solamente
inducen sueño. El paciente se toma un medicamento de este tipo y en pocos minutos se queda dormido. Pero eso no significa, les repito, que su estado de ansiedad esté solucionado. ¿Mm? Solo podemos decir que se durmió y va a tener, ¿no es cierto?, un determinado número de horas de sueño. Ahora, ese sueño se parece efectivamente al fisiológico, pero no es estrictamente fisiológico. Por lo tanto, no se considera que así sea. Por lo tanto, también hay que volver a repetir, es una solución, pero no es estrictamente, ¿no es cierto?, eh, alcanzar las características de un sueño normal. ¿Mm? Así que en realidad hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Pues cuando el paciente ustedes les pregunte este tipo de cosas, tienen que también informarle, ¿no es cierto?, que tenga cuidado en este tipo de manejo, que ojalá no se automedique. Ahora, aparte de estas alternativas benzodiazepínicas, eh, o como les mencionaba, la soticlona y esto, existen otras alternativas que pueden también en muchos pacientes generar sueño. ¿M? Y pueden, por ejemplo, en el caso de los antihistamínicos, eh, pueden ser una alternativa inicial, especialmente los de primera generación, ¿no es cierto? Porque pasan la barrera hematoencefálica y dan sueño. Y hay algunos que se han usado para eso. ¿M? Así también en niños incluso, cuando hay problemas de este tipo, el antihistamínico de esta categoría puede ser una alternativa. Otros fármacos ya son de historias de salud mental a veces más complejas. También se ha usado la melatonina, que forma un producto también natural, fisiológico, acuérdense, forma parte de las funciones de la glándula pineal. Y en estos últimos años, más allá de las agüitas de hierba, ¿no es cierto?, se han hecho extractos de algunos productos vegetales, ¿no es cierto?, por eso se llaman fitofármacos. Y ahí lo más usado, como ustedes ven, es la valeriana, melisa, pasiflora, etc. Todo esto que les acabo de mencionar puede ser una alternativa, especialmente en pacientes, ¿no es cierto?, que tienen, ojalá, eh, cero experiencia de consumir benzodiazepina. ¿Mm? Normalmente, cuando ya hay experiencia con benzodiazepina, estas alternativas son menos eficaces. ¿Mm? De manera que eh, estos productos naturales son activos. ¿Ah? Todos estos productos, la valeriana, la melisa, tienen reconocidos productos químicos que son activos, es decir, no es un hecho casual, digamos. ¿Mm? Pero eh, son especialmente considerados una alternativa en aquellos pacientes que no tengan experiencia previa, ¿no?, con fármacos más complejos. Ahora, si tienen alguna pregunta de esto antes que se nos pase, quizás podría ser la oportunidad. Si algo no quedó claro respecto al uso de ansiolíticos. Está claro. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. Ya. Vamos a seguir. Yo les mencionaba hace pocos minutos atrás que las benzodiazepinas también tenían un efecto anticonvulsivante, porque este es otro gran lío, ¿no es cierto?, neurológico y de pacientes complejos que pueden presentar eh, un fenómeno convulsivante. La convulsión, digamos, es una descarga eléctrica eh, intensa, ¿no es cierto?, absolutamente anormal,
y se considera como el máximo fenómeno excitatorio del sistema nervioso. Es decir, una persona está hiperactiva, todo lo que sea, pero si lo llevamos al extremo como fenómeno excitatorio, el extremo es que tenga, ¿no es cierto?, una convulsión. Y esto entonces eh, puede darse en cualquier condición, no solo en lo que habitualmente lo relacionamos, ¿no es cierto?, que es la epilepsia, sino que puede ser, ¿no es cierto?, muchas causas las que pueden llegar a desarrollar, ¿no?, una crisis convulsiva. Incluso fiebre elevada, ¿no es cierto?, una temperatura corporal de 41 grados, etcétera, puede eh, presentarse como una convulsión. Ahora, habitualmente esto genera una condición clínica muy compleja, porque hay movimientos, ¿no es cierto?, musculares intensos, o a veces leves, no lo mismo, pérdida de conocimiento, incontinencia, ¿no es cierto?, de esfínteres, hipersalivación, mordedura de la lengua a veces. Bueno, todo esto genera, digamos, un cuadro clínico muy complicado que siglos atrás, por absoluto desconocimiento, ¿no es cierto?, llegó a ser considerado como una manifestación de estar poseído por el demonio, y estos pacientes, si no eran encerrados, ¿no es cierto?, los, los, los golpeaban, decían cosas muy extremas, ¿no?, por estas manifestaciones tan anormales. Entonces, la convulsión, como ya les mencionaba, es una contracción muscular acompañada, ¿no es cierto?, de falta de conocimiento, de una pérdida de conciencia, ¿no es cierto?, y una respuesta autonómica que puede ser muy intensa. Em, Dentro de las causas está la epilepsia propiamente tal, que es este fenómeno en forma repetida, ¿no es cierto? Pero hay otras condiciones relacionadas a otras enfermedades, por ejemplo, el tétano, la rabia, las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Un TEC, un traumatismo craniano, ¿no es cierto? Intoxicaciones pueden causar convulsiones, etc. Así que este es un cuadro que cualquiera, ¿no?, puede verse enfrentado a un paciente que en condiciones a veces de estrés, todo el fenómeno que conversamos unos minutos atrás, puede desencadenar, ¿no es cierto?, una crisis. Lo habitual es que estos pacientes, y más que nada el paciente entonces epiléptico, eh, tenga alteraciones neuronales, ¿no es cierto?, que determinado de hiperexcitabilidad neuronal. Y eso entonces favorece que se produzca esta descarga en un sector del cerebro, ¿no es cierto?, y determine una convulsión, como les he mencionado. Ahora, estos últimos años ha sido posible el compromiso de varios canales iónicos, canal de sodio, que ya ustedes conocen, de potasio, de calcio, estamos hablando a nivel neuronal, cerebral, ¿no es cierto? Y por supuesto alteraciones también a nivel de neurotransmisores. Tomado en especial importancia el glutamato como un eh, neurotransmisor, ¿no es cierto?, excitatorio, y el GABA, que ya conocemos como un neurotransmisor inhibitor. Entonces, estos pacientes, eh, controlada en forma preventiva
¿no? La aparición de estas crisis convulsivas que pueden aparecer en la calle, en el trabajo, en la consulta de ustedes, en cualquier parte, ¿no es cierto? Estos pacientes eh, pueden ser abordados, ¿no es cierto?, con fármacos que tengan acción sobre canales iónicos, sobre el GABA o sobre el glutamato, ¿m? O simultáneamente interactuar con todos estos posibles mecanismos. Y de eso entonces eh, el estudio neurológico de estos pacientes permite apuntar, ¿no es cierto?, a un plan de tratamiento que puede durar muchos años o permanente para que estos pacientes entonces se manejen fundamentalmente con el criterio de prevenir convulsión. Y así entonces se les administran fármacos y se les ordena un poco los hábitos de vida, etcétera, ¿no es cierto?, para que no vayan a echarse a perder las condiciones de base, ¿no es cierto?, de la función neuronal y con eso evitar. Entonces son pacientes que se les prohíbe el consumo de alcohol, que estén más bien en ambientes tranquilos, que tengan el menor riesgo de situaciones de estrés elevado, etc. Más el consumo de estos medicamentos que interactúan en los niveles que les estoy mostrando. Si uno esto lo mira, no es necesario que se lo aprendan, por supuesto, si lo mira a nivel de sistema nervioso, sinapsis, ¿no es cierto?, que son nuestros focos de acción, evidentemente en, en toda la estructura ustedes ven canales iónicos, ¿no es cierto?, neurotransmisores, etcétera, y son ahí efectivamente los focos de acción. ¿Mm? Y en estos cuadraditos, ¿no es cierto?, que están agregados, están los nombres de los principales medicamentos que se han usado y se siguen usando y se van incorporando, ¿no es cierto?, para poder controlar esta hiperexcitabilidad neuronal, ¿no es cierto? Y con ello evitar que situaciones cualquiera, ¿no?, de la vida diaria puedan desencadenar una convulsión. Y ustedes ven, por ejemplo, eh, abajo, en la parte más inferior, en relación al receptor GABA, que está de color amarillo, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos fármacos, ¿no es cierto?, que ya con las benzodiazepinas que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, recién, bueno, una opción, pero como ustedes ven, hay muchas opciones disponibles para tratar esta enfermedad. Acá, en esta tablita, está sintetizada eh, algunos medicamentos, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, lo más importante, no es necesario, digamos, que se aprendan en detalle esto, pero ven ustedes que están vinculados los mecanismos con bloqueos de canales de sodio, potenciación o agonismo GABA, ¿no es cierto? Antagonismo glutamato, canales perdón, de calcio, etc. Todo esto hace a veces necesario incluso que algunos pacientes les van a informar a ustedes que están tomando varios eh, anticonvulsivantes o antipilépticos, como también se les llama, simultáneamente. Es decir, tienen un consumo diario de varios medicamentos para poder tener bajo control, ¿no es cierto?, esta hiperexcitabilidad neuronal. Algunos de ellos son muy antiguos, el fenobarbital ya debe haber cumplido, sí, ya cumplió 100 años de uso, la fenitoína por ahí cerca, ¿no es cierto?, la carbamazepina debe llevar ya unos 60 años de uso, etc. Estos son los clásicos.
los que ustedes ven ahí, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, eh, ácido valproico. Siempre se ha mencionado, ¿no es cierto?, con una frecuencia muy variable, que la fenitoína se asocia a una hiperplasia gingival, como ustedes ven en la foto. Y requiere, digamos, un control periódico de estos consumidores de fenitoína, ¿no es cierto?, a la consulta dental por esa razón. Pero son entonces fármacos que en general eh, producen varios efectos colaterales que pueden ser muy complejos, especialmente al principio del tratamiento. Las primeras semanas o meses de tratamiento pueden ser, digamos, tratamientos muy complicados de tolerar. Y ya posteriormente, digamos, se hace una vida más o menos normal. Finalmente, el tema de manejo que puede suceder en cualquier parte es que un paciente presente una crisis convulsiva, ¿no es cierto? Y hay que tener la precaución de que el paciente no vaya a tener una obstrucción de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Eventualmente no se muerda la lengua, ¿no es cierto? No se golpee, y hay que tomar entonces algunas medidas de apoyo hasta que eh, pueda eventualmente ser trasladado a un servicio de urgencia. De tal manera que hay que estar atento, digamos, que en estas condiciones eh, el paciente puede tener, ¿no es cierto?, algún daño corporal producto de una caída, producto de una aspiración, ¿no?, que se vaya a la vía respiratoria, el contenido eh, gástrico, la misma saliva, etc. Y eso es todo. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy día es medicamentos, los cuales algunos de ellos, especialmente los ansiolíticos, pueden, ¿no es cierto?, llegar a ser necesario que ustedes los usen tanto en adultos como en odontopediatría, dentro del contexto de la sedación, que se llama, ¿no es cierto?, para poder hacer posible un manejo adecuado. Y de esa manera, entonces, hay distintos esquemas, distintas formas de uso, las van a aprender ustedes en su momento, para que el paciente pueda ser eh, atendido, junto con otras técnicas que también, ¿no es cierto?, contribuyen a disminuir el estrés, ¿no es cierto?, el miedo al sillón dental, que es todo un cuadro clínico que puede ser muy complicado para muchas personas. Así que son medicamentos que no tienen directa relación con la acción profesional de ustedes, pero son medicamentos eh, que forman parte muchas veces de la necesidad de poder manejar adecuadamente el paciente. Y los pacientes epilépticos, hay muchos, un porcentaje importante de la población, ¿no es cierto?, que eh, puede ser, ¿no es cierto?, el hecho de que esté tomando todos estos medicamentos y ustedes eh, también les importa, ¿no es cierto?, que no vayan a tener una interacción eh, que vaya a facilitar eventualmente, ¿no?, el abandono del tratamiento, que presente convulsiones, etc. Así que hay que tener alguna idea de esto para poder manejarlo bien. Ok, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, doctor, por el momento no hay ninguna duda. Fantástico, ya. Entonces, hasta aquí llegamos. Que les vaya muy bien, especialmente. Dígame. Sí, y se ha usado fundamentalmente como inductor de sueño porque es muy, es muy H1 primera generación.
¿Mm? Entonces se le ha sacado más utilidad indicándola, digamos, para estos fines. Incluso, por ejemplo, en el ámbito pediátrico se, se usa con más libertad. Ustedes saben, los efectos de los antihistamínicos no son tan complicados. ¿Alguna otra duda? Estamos entonces. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Chao. Chao.